Y ahora nos vamos a Bolivia porque vamos a abordar un tema realmente delicado. El país vecino está enfrentando una situación delicada, como yo les decía recién, y está en el centro de la atención internacional por la tensa situación política, pero también social, que está rodeando a la figura de este hombre que estamos viendo en imágenes. Estamos hablando del expresidente Evo Morales. Recordemos que desde su regreso al escenario político, Morales ha sido un factor clave de división allí en Bolivia, principalmente debido a sus diferencias con el actual presidente Luis Arce, quien fue, recordemos también, su aliado político en el pasado. Actualmente Morales está liderando la denominada Marcha para Salvar Bolivia, que generó enfrentamientos en las calles y que ha profundizado también la tensión que existe en un país que ya lidia desde hace tiempo con una crisis importante y que tiene que enfrentar de cara también a las próximas elecciones esta división hacia la interna del oficialismo. La pugna entre ambos dirigentes dentro del movimiento al socialismo, el MAS, dejó al partido de gobierno en una situación de incertidumbre, sin candidatos claros para las próximas elecciones del año 2025, lo cual evidentemente genera un problema añadido. Evo Morales, quien estamos viendo en imágenes, que gobernó Bolivia durante 14 años, busca retomar el poder, alegando que las actuales autoridades no están respondiendo a las necesidades del pueblo boliviano. Sin embargo, su insistencia en volver a la presidencia fue señalada por algunos sectores como un riesgo para la estabilidad democrática del país debido a las divisiones internas que provocó dentro de su partido y también en la sociedad en general. Y en este contexto de alta polarización se suma otro problema. Yo hablaba de una situación delicada no solo en lo político, y es que la situación de Morales es más complicada después de la reactivación de una serie de investigaciones por presunto abuso sexual de menores. Las acusaciones apuntan a que Morales habría mantenido relaciones con una menor de edad cuando aún era presidente, lo cual generó un fuerte impacto en la opinión pública y en su ya tambaleante imagen política, por lo menos para una parte de la población. Según las investigaciones en curso, Morales estaría involucrado en un caso de violación que resultó además en el nacimiento aparentemente de una niña, lo que añade evidentemente otro nivel de gravedad a la situación en general que venimos relatando. Era de esperar, pero el expresidente Evo Morales desmintió estas acusaciones, las calificó de persecución política, pero lo que está claro es que su situación legal sigue en desarrollo con varios frentes abiertos que podrían derivar en consecuencias judiciales muy severas para Evo Morales. Como verán, hay varios temas para conversar, para poner la lupa sobre la realidad de Bolivia. Por eso en los próximos minutos vamos a dialogar con un querido amigo, el periodista internacional desde Bolivia, Sebastián Ochoa, para profundizar justamente sobre este complejo panorama que está viviendo Bolivia y particularmente el oficialismo y en particular el expresidente Evo Morales. Sebastián, te estamos viendo y te estamos escuchando. Un abrazo desde Montevideo y gracias de corazón por haberte sumado a charlar con nosotros este rato de lo que está ocurriendo allí en Bolivia. ¿Cómo andás? Hola Martín, un gran abrazo desde La Paz y bueno, siempre un gusto conversar con vos. Bueno, la verdad que para mí un placer retomar este contacto contigo y seguramente no va a ser la última oportunidad. Vamos a aprovechar y yo quiero arrancar por una pregunta general y después vamos a entrar en particular en cada uno de estos temas que yo he venido desarrollando en la introducción. Pero, ¿cómo dirías que está el clima en Bolivia por estos días?
Y vos recién mencionabas una palabrita, complejo. La verdad que complejo se nos queda corto. Es un problema con muchísimas aristas, muchísimos personajes, muchas líneas de argumentos, si lo queremos ver como una película. Pero sí, estamos en un momento en el cual no sabemos para dónde va a evolucionar este conflicto. Actualmente en La Paz, en el departamento de La Paz, hay una relativa tranquilidad, pero si nos vamos hacia Santa Cruz, Cochabamba, la gente de Evo, las organizaciones campesinas que lo siguen desde hace años, sobre todo en la zona de Cochabamba, ¿no? En el trópico, en Echapare, los campesinos, cocaleros, están realizando bloqueos, es el tercer día hoy, y la carretera que une Santa Cruz, Cochabamba y La Paz es la central, es el eje central de Bolivia. Entonces, es como que Bolivia tiene la columna rota en este momento. Hay cientos de vehículos varados, camiones con alimentos, y también está el problema del diésel, que en las últimas semanas se venía hablando bastante por la falta de combustibles en el país. Medianamente el gobierno pudo resolverlo al hacer ingresar combustibles por el puerto de Arica en Chile, pero ahora de nuevo esta situación de que no se puede transitar impide el normal abastecimiento. Estaba viendo recién en Santa Cruz también ya la frecuencia de buses está reduciéndose. Eso implica que la gente tenga menos posibilidades para desplazarse por la ciudad misma, ¿no? Y bueno, también esto puede repercutir en el precio de los alimentos. Aparte, ya el tercer día de un bloqueo indefinido de estas características es cuando empiezas a notar las carencias y las faltas de algunos productos, ¿no? Y bueno, su correlato va a ser el aumento de algunos productos también. Claro, sí, sí, sin duda. Es una situación realmente complicada. En el marco, y voy a arrancar por lo político, después vamos a hablar de esta acusación grave también que está recayendo sobre la figura del expresidente boliviano Evo Morales, pero en el terreno netamente político, ya desde hace mucho tiempo venimos observando esta división dentro del movimiento al socialismo y esta pugna, ¿no? Entre Evo Morales, que quiere volver al poder, reivindicando de alguna manera, ¿no? El volver a la esencia, ¿no? De lo que de alguna manera era el cambio que él inició en Bolivia, y señalando a Luis Arce como, bueno, una suerte de desviado en buena medida del camino que él había iniciado con sus gobiernos anteriores. Eh, ¿Cómo está afectando esta pugna entre Evo Morales y Luis Arce al MAS de cara justamente a las elecciones del año que viene, Sebastián? Sí, sí. No, bueno, Evo, de hecho, hasta de agente del imperio lo acusa al presidente Arce. Claro. Y para mí incluso es complicado de analizar porque te lo digo con honestidad, yo tengo amigos del lado de Arce y del lado de Evo, ¿no? Para mí es difícil ver, tomarlo en los términos en que ellos lo están haciendo, tirándose con todo y diciendo eso, ¿no? Vos sos agente del imperio, vos sos un pedófilo, un violador, que es lo que está en las acusaciones que están en torno a Evo. Entonces, sí, lo que uno, de una manera quizás utópica, lo que diría es necesario que haya un diálogo, que el MAS pueda recuperar su cohesión interna, considerando que el año que viene tenemos elecciones generales. El presidente Arce en un momento nunca lo dijo claramente, pero bueno, estaba la posibilidad de que se presente la reelección. Actualmente estamos en la incertidumbre en ese aspecto, pero para mí lo más lamentable, si querés decirlo, lo ponemos en esos términos, de este conflicto es que estás dándole espacio a la oposición para que se reorganice y el año que viene puedan tener unas elecciones exitosas para ellos. No digo que ganen la presidencia, ¿no? Porque si vamos considerando las últimas elecciones, el más, por ejemplo, en 2020 Luis Arce sacó 55,1%. Digamos, supongamos que siendo el más dividido eh, contra la oposición, tiene aún chance de sacar, haciendo futurología, ¿no? Un 35%, digamos. Es una cantidad que le permitiría mantenerse en la presidencia, pero sí en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, va a estar obligado a dialogar o a hacer arreglos con la oposición tradicional de derecha, y eso también va a desvirtuar un poco el alcance que tengan las políticas públicas que quieran impulsar, ¿no? Claro, sí, sí, sin lugar a dudas que ahí
hay un problema muy grande pensando justamente en los tiempos que se vienen. Yo te quería pedir, a modo de síntesis, ¿no? Pensando en los que nos están viendo, nos están escuchando, no están en Bolivia, pero quieren entender un poco más, ¿no? Cómo se llega a pasar de una situación prácticamente de hermandad, ¿no? Como tuvieron Evo Morales en su momento y Luis Arce, y esa cuestión de, bueno, traspaso de mando para la continuidad y la profundización del proyecto político a una situación de una absoluta enemistad, choque total y absoluto de trenes, ¿no? Bastante parecido por las acusaciones o por el tenor de las acusaciones, como vos estás marcando, a lo que pasó, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Entre Correa y Lenín Moreno, por ejemplo, ¿no? Salvando las diferencias que también las hay, porque claramente no podemos comparar a Lenín Moreno con Luis Arce porque sería una falta de respeto. Pero me refiero a lo que son los puntos principales del conflicto, en definitiva, que llevan a estos dos hombres y a estos dos dirigentes de tanto peso en Bolivia a llegar a este punto donde, como vos mismo decís, ¿no? De alguna manera llega a un nivel de tanta temperatura el enfrentamiento que ya no les importa tan siquiera poner en riesgo la posibilidad de la continuidad del proceso que ellos mismos han iniciado y han trabajado y han profundizado por estas diferencias que están planteadas hoy en día. ¿Cuáles son los puntos de conflicto más calientes para que la gente los pueda entender de alguna manera, Seba? A ver, retrocediendo un poco, desde el inicio del gobierno con Arce hubo algunos roces, pero incluso no llegaban a hacerse públicos, ¿no? Quedaba en un diálogo interno, pero bueno, también el presidente Arce siempre él se arrogó su derecho como presidente de poder establecer su gabinete y nombrar a los funcionarios y ejecutar las políticas de acuerdo a su pensamiento, ¿no? Y que él hace unas semanas, en unas declaraciones, decía, dirigiéndose personalmente a Morales a través de las cámaras, decía, todo esto viene porque yo no quise ser tu títere, dijo Luis Arce, ¿no? Dando a entender que Evo quería imponer algunos funcionarios, quizás, o algunas políticas que tenía que llevar el gobierno. Si vamos a un momento en el cual esto estalló, digamos, aunque en ese momento no se notaba, fue hace un año, en octubre del año pasado, hubo un congreso orgánico del MAS, del Movimiento al Socialismo, en la localidad de Laucaeñe, en el trópico de Cochabamba, donde Evo es más fuerte, es donde él se originó como líder sindical, como líder campesino, y de ahí se fue proyectando hasta llegar a la presidencia. Ahora que no está en la presidencia, ese reducto, esa región clave, sigue siéndole muy leal y muy fiel a Evo. En ese congreso de la UCAeñe de octubre del año pasado fue elegido Evo de vuelta presidente del MAS y además se lo designó como candidato a las elecciones del año que viene para que vuelva a tener un nuevo mandato. En este encuentro estaba presente el Tribunal Supremo Electoral con veedores, ¿no? Para, de alguna manera, eh, asegurar que se están cumpliendo los pasos orgánicos contemplados en la ley. Algunas semanas después de la realización de este Congreso, el Tribunal Supremo Electoral invalidó el Congreso, invalidó los resultados de este Congreso al sostener que no estaban presentes gran parte de dirigentes sociales, que justamente son dirigentes sociales que están del lado de Luis Arce, ¿no? Con la división de Evo y de Arce, las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, obreras, también gran medida se fue para el lado de Arce y otras permanecieron fieles a Evo, ¿no? Que son estas mismas organizaciones que hoy están haciendo este bloqueo indefinido. Luego de ese momento en octubre, Luis Arce intentó organizar congresos orgánicos del MAS sin la presencia de Evo, porque Evo no aceptó participar. Evo también intentó realizar otros congresos, pero el Tribunal Supremo Electoral nunca los validó a ninguno de los dos. En cambio, bueno, lo que piden es que se apeguen a la ley, que busquen una nueva directiva y algo que, bueno, por el momento parece que no va a ser realizable. Desde ese momento, en octubre del año pasado hasta ahora, lo que vemos es
un increciendo del conflicto y hasta este momento estamos con la carretera más importante del país bloqueada. No hay perspectivas de diálogo. Mencionabas hace un momento la marcha para salvar Bolivia, que se Sí, realizó hace un mes, ¿no? Y bueno, cuando llegó Evo a La Paz, sí tuvo una gran convocatoria, mucha gente fue a recibirlo, y ahí se desperdigó la marcha, ¿no? No continuó con sus demandas, ¿no? Fue como una muestra de fuerza nada más. A partir de ahí, según el otro día conversaba con la abogada de Evo Morales, Cecilia Urquieta, me mencionaba que luego de esa marcha en las últimas semanas se abrieron 7 causas, aparecieron 7 denuncias contra Evo. La mayoría son por casos de abuso sexual, estupro, es la figura que le ponen, ¿no? Teóricamente serían relaciones consentidas, pero con menores de edad y en algunos casos patrocinadas, digamos, facilitadas por los padres de las víctimas. Ahora los seguidores de Evo piden que para retomar el diálogo estas denuncias se dejen sin efecto. El gobierno de Arce dice, nosotros podemos dialogar de cuestiones políticas, pero lo que es judicial, Evo tiene que responder a la justicia. El gobierno es un poder distinto, ¿no? Así que estamos en ese momento en este entramado. Da la impresión de que el diálogo no va a terminar, al menos hoy, no va a sí, conseguir claro. imponerse. Así que un paisaje de incertidumbre tenemos todavía. Sebastián, me quiero meter de lleno justamente en estas denuncias tan graves, ¿no? Que está enfrentando a nivel personal, moral y social también el expresidente Evo Morales. Eh, es un tema delicado, es un tema complicado. Obviamente que yo lo que pretendo de vos es que nos des la información más actualizada para entender justamente lo que se conoce del tema, pero ya estabas dando algunas pinceladas en la respuesta anterior, pero vos mencionabas un elemento que a mí me parece. Después, bueno, podemos ver si esto se confirma o no se confirma, ¿no? Pero me parece un elemento importante a tener en cuenta a la hora de, de poder contextualizar estas denuncias, ¿no? Que después también, al saber si se confirman o no, podemos detectar si acá lo que hay es o no una maniobra política, como el propio Evo Morales denuncia. Pero ese es otro tema que será más adelante. Ahora hay una investigación en curso, pero en el marco justamente de esta investigación que está en curso, yo te quería preguntar por el tema, porque vos mencionabas la cuestión de relaciones consentidas, ¿no? Donde muchas veces los padres de alguna manera, bueno, habilitaron o naturalizaron este tipo de prácticas, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar, porque me parece importante que nos cuentes un poco en ese contexto cómo está Bolivia, porque da la impresión, o sea, tan grave como que un expresidente haya mantenido relaciones sexuales con menores de edad es que los propios padres habiliten este tipo de prácticas o las naturalicen de alguna manera, ¿no, Seba? Sí, mirá, yo creería que son prácticas lamentablemente normalizadas durante los últimos, te diría décadas, por no decir cientos de años quizás, ¿no? Implica también la relación de dominación que hay cuando llega una autoridad importante a alguna comunidad indígena, pero no hablo de este momento, ¿no? Yo de estos casos supe que ocurrían en los años 90, quizás hasta principios de 2000. También en las organizaciones campesinas, sociales, había muchísimo machismo, no se le permitía a las mujeres participar. Entonces, bueno, muchas veces quedan relegadas al rol histórico que se le dio lamentablemente a las mujeres de objeto, ¿no? Claro. De objeto, de mercancía, como quieras verlo. Te diría desde los inicios de 2000 hasta ahora, las mujeres irrumpieron en las organizaciones y, bueno, lideran las organizaciones, dan directivas, hablan, eh, como es su derecho, ¿no? Y esto ya hizo que estos casos no puedan quedar en la nada, ¿no? No están ya bien tan normalizados como anteriormente pasaba. Por el lado de la sociedad boliviana no hay mucha sorpresa tampoco, porque como te decía, es algo que a Evo lo vienen acusando rumores, ¿no? En los últimos años. Yanine Áñez en 2019-2020, en su gobierno de facto, intentó hacer un
seguimiento, ya que muchas veces los gobiernos, que se quiera o no, tienen un influjo importante en la justicia, en el Poder Judicial. Áñez intentó motorizar un caso contra Evo, pero se encontró con la falta de pruebas. Y la falta de pruebas está asociada justamente a esto que mencionábamos, ¿no? Que no es que un depravado agarró a una señorita por la calle y la metió en un descampado, ¿no? Sino que estamos hablando de que muchas veces los padres de las víctimas iban y decían, bueno, anda con el presidente. Según las investigaciones, ¿no? No hay nada demostrado. Entonces, sí, hay un poco de incertidumbre, es la palabra, por no saber hacia dónde va a evolucionar este conflicto que es impredecible. Claro. Seba, vos recién hablabas de la cuestión del rumor, ¿no? De esto que se viene desde hace ya bastante tiempo hablando, que la propia expresidenta de facto, Yanine Áñez, lo había dejado entrever. Esto, por lo que, no sé, por lo menos por lo que vos me estás diciendo, me da la impresión que no está teniendo entonces un gran impacto en la imagen de Evo Morales como potencial candidato político, ¿o sí? Bueno, quedaría ver cómo se resuelve esto, ¿no? Pero es decir, si es que la denuncia, el caso este prospera o finalmente es cerrado, no sabemos. Pero lo que sí a nivel, no judicial, no social, moral incluso podemos decirlo, sí que le está afectando. Tenemos que considerar esto, la Marcha por la Vida cuando llegó a La Paz, según la gente de Boro, 2 millones de personas había. Bolivia tiene 12 millones de habitantes, así que quizás el número está un poco exagerado. Pero sí que fue multitudinaria, eso no se puede negar, y sí Evo demostró que tiene vigencia como líder político. De hecho, si vemos las primeras encuestas de cara al año que viene, los dos políticos con mayor ascendencia son Luis Arce y Evo Morales, y después vienen todos los demás de la oposición y de la derecha. Y si comparamos ese momento que fue hace menos de un mes con los actuales bloqueos de carreteras que están solamente campesinos asociados a organizaciones leales a Evo, sí se nota que hubo un resquebrajamiento en el apoyo que tiene. No es tan notorio ni tan evidente. En 3 semanas, decimos, ¿no? Que fue cuando también el gobierno empezó a reflotar estas causas por el estupro. Sebastián, estamos llegando al final de este contacto y seguramente vamos a volver a conversar contigo de estos y de otros temas de Bolivia, porque está muy bueno estar arriba de lo que está ocurriendo en América Latina. Pero te quiero preguntar por algo que también es interesante en el marco de esta causa que se está investigando. Yo lo decía en la introducción, vos lo mencionaste también hace un rato. El propio Evo Morales se defiende, lo niega y además habla de un trasfondo político en esta denuncia. Laufer. Exacto, Laufer, ¿no? ¿Vos considerás que efectivamente puede haber algo de eso o de lo contrario, en realidad es una justicia independiente la que está trabajando en Bolivia y que está de alguna manera actuando sobre un caso que, insisto, es grave, es delicado y que abarca muchos resortes culturales, sociales y también políticos del país? Sí, mira, yo quizás voy a pecar de inocente, pero ante estas denuncias de Laufer, ¿no? Que dicen lo mismo que le hicieron a Rafael Correa, lo mismo que le hicieron a Lula, lo mismo que le hicieron a Cristina. Bueno, si es así, Evo podría hacerse un análisis de sangre y comprobar si este supuesto hijo que tiene con ahora la joven es de él. Y si resulta que es de él, no hay Laufer. Entonces, uno Claro. dice, ¿por qué no accede? Quizás hay una parte de la película que no estoy viendo, pero esto se podría resolver fácilmente con una prueba de paternidad, creo, Claro. ¿no? Sí, 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 sin lugar a dudas, creo que la discusión con una prueba de paternidad se salda automáticamente, ¿no? Y ahí no hay. Además es cuestión de hacer los cálculos, ¿no? La edad de la criatura, si el análisis da que es hijo o hija de él, ya está, no hay mucho más que hablar. Es una punta interesante. Si te parece, Sebastián, vamos a volver a convocarte en cualquier momento para hablar de esto que está ocurriendo en Bolivia y de otras cuestiones, porque volvemos a lo mismo, más allá de este escándalo que tiene que ver con cuestiones morales, sociales, está también el tema político y la división política que hay
por estos días allí en Bolivia que pueden afectar seriamente las chances del oficialismo de cara al año que viene. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos mucho que nos hayas atendido para hablar estos minutos acá con Radio Informarte. Un abrazo para todo Informarte. Seguimos en contacto. Ahí estaba la palabra de Sebastián Ochoa desde Bolivia compartiendo con nosotros la comunicación.